Un día mis dos hermanos y yo salimos a acampar. No era muy lejos de casa, pero sí lo suficiente como para disfrutar de la soledad y el paisaje. Mi hermano mayor había regresado de su paso por el ejército, y tenía tiempo que los tres no pasábamos juntos un tiempo lejos de todo. Además, él quería mostrarnos todo lo aprendido en su disciplina militar. Cosas como fogatas con base de piedra, nudos de cuerda y colocación de tiendas de campaña, hasta adecuaciones sanitarias en campo abierto. Fue así que emprendimos nuestro recorrido. Iniciamos el avance por una gran extensión a campo abierto. Aquella región tenía de todo. Algunas partes con zonas cubiertas de árboles, otra con río, y unas partes secas, donde había grandes extensiones semidesérticas, con zanjas de tierra y muchas piedras. En poco tiempo encontramos el lugar perfecto. Era una zona rodeada por un pequeño monte y árboles con una gran zanja de unos 2 metros de profundidad que la atravesaba. Ahí decidimos instalar nuestras tiendas. Dejamos todo colocado y nos fuimos antes de que oscureciera a tratar de competir entre nosotros nadando en el río, corriendo en campo abierto y escalando a mano simple la zanja. Ya estábamos cansados cuando hacíamos el último esfuerzo. Mi hermano menor, para sorpresa, era quien más rápido había logrado subir los 2 metros. Mi hermano mayor, por la disciplina, lo había hecho en segundo lugar. Y yo, quien no estaba en mis mejores momentos físicamente hablando, batallaba por subir en medio de esas 2 paredes de la zanja que habíamos seleccionado. Ya era mi tercer intento. Estaba a punto de sacar la cabeza a nivel de suelo, cuando de pronto un descanso de tierra seca se deshizo sobre mis pies y caí hasta el fondo. Recuerdo haberme salvado de romperme un hueso o de caer mal en el suelo. Sin embargo, al estar ahí abajo, algo se había desprendido de la pared de la zanja. Algo que al verlo me dejó intrigado. Se trataba de algunos objetos antiguos extraños. Parecía un tipo de cuchillo viejo, hecho a mano, junto con una bolsa pequeña de una especie de piel rara, muy parecida en textura a hule o silicón. Parecía tela, pero la forma en que estaba hecha era muy del estilo de las cosas que vendían los indígenas afuera de los mercados. Sin embargo, aquella pequeña bolsa se veía resistente y bastante bien forjada. Al abrirla noté que en su interior no había más que un extraño polvo grisáceo, con restos de pequeños fragmentos de algo que había sido triturado o quebrado. Parecían cenizas y restos de algo quemado. Aquellos artículos eran fascinantes y definitivamente de bastante antigüedad, por lo cual los guardé en mi mochila y le pedí a mis hermanos que me ayudaran a salir. Aquel hallazgo interrumpió nuestra pequeña competencia, pero nos tenía entusiasmados por haber descubierto un lugar que seguro podría tener más artículos de esa naturaleza. Sin embargo, ya era tarde. Apenas si había luz, y el cansancio nos tenía bastante agotados. Además, por alguna razón extraña, en ese momento el viento comenzó a soplar de forma más violenta. Fue por esa razón que decidimos regresar al campamento. Al llegar, el viento ya era bastante intenso. Intentamos muchas veces prender la fogata, pero era imposible. Aquella ventisca helada no solo impedía mantener la llama viva, sino que además parecía humedecer todo lo que nos rodeaba. Así que después de casi 1 hora de intentarlo, decidimos entrar a nuestra tienda para resguardarnos. Platicamos un rato, y después de un par de horas fue que decidimos dormir, para al día siguiente buscar un mejor lugar para hacer nuestro campamento. Pero algo extraño comenzó a ocurrir a las afueras de nuestra tienda. El viento, además de que no dejaba de sacudir la casa de campaña, de pronto comenzó a producir un extraño silbido. Se trataba de un sonido agudo, el cual al principio creímos que era producido por el viento y los árboles.
Sin embargo, poco a poco comenzamos a distinguir cómo aquel sonido no solo cambiaba de lugar, sino que parecía ir rodeando nuestra casa de campaña. Desconcertados al notar que cambiaba de ubicación, de inmediato salimos a ver de qué se trataba. Si es que era alguien perdido, u otro campista que tal vez necesitaba ayuda. Fue así que advertimos a gritos nuestra presencia y alumbramos con nuestra lámpara. Pero nada, nadie respondía. Nadie parecía estar afuera. Aquel silbido simplemente se alejó por un tiempo. Pero cuando de nuevo regresamos a nuestra casa de campaña, aquello se volvió a acercar alrededor de nosotros. Solo que esta vez acompañados de una especie de aullidos o lamentos, también extrañamente producidos por el viento. En verdad era difícil distinguir de qué se trataba, ya que todo se mezclaba con el ruido de la tienda al sacudirse bruscamente. Todo eso no tenía explicación. No tenía una justificación de suceder por tanto tiempo y con tanta insistencia, con tanta violencia, como si quisieran movernos del lugar, como si quisieran sacarnos de la tienda, y como si tuvieran algún odio o coraje contra nosotros. Aquello duró todo el tiempo que era de noche. Nunca se calmó, y de esa forma tuvimos que pasar toda la velada. A la mañana siguiente comentamos lo sucedido, e incrédulos o tal vez más tranquilos por la luz del día, fue que pensamos que solo era viento y las condiciones del lugar donde nos habíamos instalado. Sin embargo, decidimos movernos. Buscamos un lugar en el que esas ventiscas tan violentas no pudieran afectarnos de esa manera. Pero algo había cambiado. El día era extraño. Todo alrededor parecía estar inundado por un frío y nubarrones muy densos. Así que simplemente caminamos hasta colocarnos muy cerca de donde iniciaba aquella zanja en medio del terreno abierto. No quisimos comentar nada, pero estoy seguro que los tres en secreto pensábamos que aquello no era buena idea. Deberíamos de haber tenido suficiente con lo sucedido la noche anterior, pero ninguno de los tres iba a mostrar debilidad o miedo. Fue así que nos instalamos, y de nuevo llegó la noche. Todo comenzó a suceder como si aquello nos estuviera siguiendo. No servía de nada que nos hubiéramos colocado en medio de aquella zanja, porque los ventarrones esta vez fueron más violentos, al grado de que una tormenta de tierra comenzó a cubrir el lugar, haciendo casi imposible que pudiéramos mantener la casa de campaña en el suelo. Y ese silbido, esta vez era completamente nítido. Claro, producía lamentos, chillidos o lloriqueos de alguien en una tremenda pena, en un tremendo dolor, pero lo hacía rodeándonos por completo, girando alrededor de nosotros, como si nos tratara de castigar por algo que ni siquiera podíamos comprender en ese momento. Aquello era una pesadilla, una situación inaguantable, la cual tuvimos que pasar en las peores condiciones posibles. Al día siguiente no había duda. En aquel lugar sucedía algo que no solo implicaba un peligro para nosotros, sino que además no era algo que pudiéramos enfrentar o explicar de manera lógica, por lo que prácticamente de solo comentarlo, nos pusimos de acuerdo en recoger nuestras cosas e irnos a casa sin esperar a que aquello pudiera empeorar. Fue entonces que con nuestras cosas a la espalda, comenzamos a retomar el camino de regreso a casa. Sin embargo, algo sucedía. El viento y aquella ventisca que nos perseguía habían cambiado el aspecto de todo el lugar. No podíamos reconocer ni un solo metro de todo el camino. Y créanme, estábamos seguros de cuál era la dirección por la que debíamos retomar nuestros pasos. No solo por la brújula, sino porque de alguna forma esa zona era una a la que íbamos desde que éramos pequeños. Pero en ese momento era casi imposible de reconocer. No había forma de seguir.
Aún así avanzamos. Lo hicimos por alrededor de 1 kilómetro, cuando de pronto perdimos por completo la noción de dónde estaba el camino. Los tres estábamos desorientados. El lugar donde nos encontrábamos en ese momento no lo conocíamos. Se podía decir incluso que nos habían transportado a un lugar completamente diferente. Fue así que nos concentramos en avanzar en línea recta, hacia donde estábamos seguros que se encontraba el pueblo y las partes más cercanas de la ciudad. Pero nada. Aquello era como un lugar sacado de otra parte del mundo. Vegetación seca, neblina densa, ventisca fuerte y humedad en el ambiente. Y esos silbidos, sonidos que al menos de día el viento producía con menor intensidad, pero que sin duda eran del mismo tipo que por las noches se asemejaban a tormentos, quejidos los cuales parecían seguirnos y no querer dejarnos en paz. Aún así, mis 2 hermanos y yo caminamos y caminamos. Lo hicimos durante horas, pero no fue sino por hasta ahí de las 2 de la tarde que algo nos hizo detenernos por completo. Mi hermano mayor había encontrado un árbol completamente seco, el cual habíamos pasado 2 horas antes. Y aquello no era confusión ni mucho menos una casualidad, ya que él se había asegurado de marcar una de sus ramas con un pedazo de cuerda amarrada firmemente, con un nudo en particular. Ahí nos dimos cuenta que de alguna forma habíamos estado dando vueltas, o si no, entonces aquello era un lugar que después de un tiempo de recorrerlo, simplemente se repetía en sus terrenos. Fue entonces que decidimos descansar. Buscamos un lugar donde tuviéramos cobertura del viento para prender una fogata y así tratar de comer algo. Buscamos por unos minutos y fue así que llegamos a lo que parecía la orilla de una colina. Ahí, en un desnivel de tierra y rocas, fue que nos colocamos para descansar y comer. Pero algo sucedió al buscar entre todas las cosas que traía en la mochila. Cuando metí la mano para buscar algo de la poca comida que aún nos quedaba, yo saqué aquella bolsa con cenizas y aquel cuchillo hecho a mano, aquello que había sido encontrado en la zanja, para colocarlo a un lado en el suelo y seguir buscando al interior de mi mochila. Al hacerlo fue entonces que toda esa ventisca pareció aminorar levemente. Parecía que aquello nos daba un descanso, que aquello nos indicaba que había una solución y que ésta tal vez estaba en nuestras manos. Sin embargo, en ese momento no creí que tuviera alguna conexión, por lo que nos relajamos un poco. Pudimos prender el fuego en el suelo, comer algo de nuestras raciones e incluso dormir por un par de horas. Pero ya se hacía tarde. La noche estaba cerca y no podíamos pensar más que en buscar refugio en caso de que toda aquella situación se repitiera. Estábamos a punto de guardar todas nuestras cosas, cuando de pronto mi hermano mayor se me acercó y discretamente me dijo en voz baja: "No voltees ahora, pero hay alguien que nos está siguiendo". Yo de inmediato me quedé paralizado. Estábamos en medio de la nada. Éramos 3 y apenas podíamos con todo el clima tan desconcertante y antinatural. Sin embargo, era cierto. Mi hermano se paró frente a mí dando la espalda a algo que me señaló se encontraba colocado encima de una saliente a lo lejos. Y efectivamente, era una persona. Un hombre de aparentemente estatura menor a la de nosotros, descalzo, y que tenía toda la apariencia de uno de los indígenas originarios de la sierra. Aquel hombre nos veía fijamente desde lo lejos y parecía estar aguardando a que nosotros comenzáramos a movernos para seguirnos. Fue así que yo, muy nervioso, comencé a meter rápidamente todas mis cosas a la mochila. Pero ¿cuál sería mi sorpresa?
que justo al meter aquella pequeña bolsa de cenizas y aquel cuchillo a mano, de nuevo el viento comenzaría a soplar bruscamente alrededor de nosotros. Aquello se hizo presente. Los silbidos de nuevo comenzaron a sonar por todas partes, y para entonces la visibilidad ya era completamente nula. No podíamos ver ni siquiera frente a nuestros pies, por lo que intentar emprender camino sería muy arriesgado, e instalar tiendas de campaña ni pensarlo. Era imposible. No había otra cosa que hacer más que acurrucarnos juntos en un rincón y cubrir nuestros rostros para aunque sea intentar respirar debajo de nuestras ropas. No había opción. Y eso fue precisamente lo que hicimos. Pasaron alrededor de unas 4 horas, cuando de repente aquella tormenta de tierra comenzó a disiparse. En ese momento, con un poco de tranquilidad, fue que entonces, sin saber cómo, simplemente nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente nos descubrimos. Y para nuestra sorpresa, casi todas nuestras pertenencias habían sido arrastradas por el viento. Lo único que teníamos con nosotros era lo que vestíamos, y nuestros morrales que apenas habíamos tenido tiempo de colocarnos a las espaldas. Ya era el tercer día. No teníamos comida. No teníamos herramientas, linternas ni nada que nos ayudara a pasar un día más en esas condiciones. Por lo que, sin discutirlo mucho, acordamos caminar lo más que pudiéramos, hasta que hubiera algo que nos lo impidiera. Fue entonces que, apenas a minutos de haber iniciado aquella caminata, de alguna forma, sin explicación o alguna lógica, volvimos a aquella zanja del primer día. Era como si algo nos hubiera orillado a llegar a ese mismo lugar, donde podía decirse, todo se había complicado de forma antinatural. Ya estábamos desesperados, y al vernos atrapados en esa situación, nos pusimos a razonar, no con la lógica, sino con los hechos de todo lo sucedido durante aquellos 3 días. De cómo había empeorado todo cuando encontramos esa bolsa de cenizas junto a aquel cuchillo rudimentario, precisamente escondidos en aquella zanja. Y fue entonces que mi hermano mayor nos hizo entrar en razón, mencionando que el único momento en que el clima y el entorno parecían haberse normalizado era justamente cuando esos artículos ya no los tenía en mi mochila guardados. Ahí la especulación nos hizo de alguna forma comprender que eso que había tomado para llevarlo conmigo, si no era la causa, definitivamente tenía algo que ver con aquello que estábamos padeciendo. Fue así que, sin cuestionarlo, de inmediato saqué el bolso repleto de cenizas, junto a aquel cuchillo rudimentario, y de inmediato nos dirigimos a enterrarlo en un lugar cercano a donde lo habíamos encontrado. Recuerdo que cavamos con las manos lo más profundo que pudimos. Apenas eran unos centímetros, pero cuando ya había espacio suficiente para enterrar los objetos, de inmediato los colocamos en aquel hueco en el suelo. Cubrimos todo con el mayor número de tierra y piedras que encontramos a nuestro alrededor. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa al ver que todo el entorno comenzó a modificarse sin explicación? Aquella acción hizo que el lugar comenzara a sentirse apacible, tranquilo, recobrando su silencio. Podíamos escuchar a lo lejos la corriente del río, algunas aves que en los árboles daban sus primeros sonidos del día, y de inmediato, aquella neblina por fin dejó de ser tan espesa. Eso hizo que pronto pudiéramos ver el valle por donde habíamos llegado. Y fue entonces que, sin decir nada, partimos de inmediato en busca del camino rumbo a casa. A partir de ahí, todo lo que hacíamos parecía ser logrado sin esfuerzo. En poco tiempo encontramos la carretera, y casi en minutos
De inmediato pedimos ayuda a un hombre que conducía una camioneta con cajón descubierto en la parte de atrás. Aquel individuo caído de la nada nos dejó subir a la parte trasera de su auto. Y puedo asegurar que aquello se sintió como una bendición. Un milagro. Algo que jamás podríamos olvidar. Cuando llegamos a casa estábamos completamente cansados, muy sucios y desmejorados. Teníamos familiares de visita, por lo que al ver nuestro aspecto de inmediato se preocuparon de que hubiéramos sido asaltados o atacados por alguien en nuestra salida a la naturaleza. Pero rápidamente disipamos sus conjeturas, y mientras nos daban de comer y ayudaban a tranquilizarnos, fue que les contamos exactamente todo lo que habíamos experimentado. Aquello para nosotros había sido el infierno, la perdición o un estado cercano a la muerte, porque hubo momentos que en verdad creímos que jamás íbamos a volver. Momentos en que pensamos no podríamos sobrevivir a tales condiciones tan difíciles de entender. Fue entonces que después de un par de horas de narración, un tío, el más viejo de los hermanos de mi padre, nos dijo que habíamos cometido una estupidez por ignorancia, pero que por la misma razón, en algún punto la desesperación nos había orillado a hacer lo correcto. En ese momento todos en casa guardaron silencio. Mi tío, el mayor de todos, era una persona de pocas palabras, muy serio y disciplinado, que había sacado a la familia de mi padre adelante y por consiguiente muy respetado. Sin embargo, jamás había dicho palabras como esas a alguno de la familia, mucho menos después de que hubiera escuchado lo cerca que estuvimos de sufrir un accidente o de incluso perder la vida. Fue por eso que mi padre, aunque molesto por el regaño, preguntó a qué se refería, a qué venía esa reprimenda después de tal historia que le habíamos contado. Y fue entonces que mi tío nos dijo lo que en esas tierras algunos nativos hacían por el bien de su propia gente y por el bien de sus familias. De acuerdo con mi tío, aquello que encontramos no eran sino los restos de un indígena nativo de la zona. Uno que seguramente había cometido crímenes más allá de su naturaleza. Alguien que, en palabras sencillas, simplemente estaba maldito, pero que al morir, sus restos debían ser ocultados, escondidos y apartados por completo, y que esta labor debía ser realizada por alguien de su propia sangre, comúnmente algún hermano o su propio padre, quien se hacía responsable de enterrar sus restos junto a aquellas pertenencias que en vida le hubieran servido para hacer daño. Pero eso sí, asegurándose de escoger un lugar muy profundo y apartado. Aquello era una tradición indígena, donde no nada más se debía apartar de todo ser aquellos restos, sino donde además el alma de aquel que lo hiciera era el encargado por siempre de vigilar que esa maldad permaneciera debajo de la tierra para nunca volver a hacer daño. Ahí fue que lo entendimos. Aquel hombre que en algún momento habíamos visto a lo lejos era entonces el espíritu o la energía del vigilante de aquellos restos, quien todo el tiempo se mantuvo cerca, mientras nosotros habíamos desatado aquella maldad tan terrible, la cual desconocíamos y definitivamente no sabíamos enfrentar. Aquel ser no descansó hasta guiarnos de vuelta a aquel punto que nunca debió ser descubierto. Aquel vigilante había hecho un buen trabajo, pero lamentablemente en aquella región había habido muchos sismos en tiempos recientes, por lo que en una broma del destino, aquellos restos tan cuidadosamente apartados del mundo
Simplemente fueron dejados al descubierto gracias a una ironía de la naturaleza. Y créanme, nunca fue nuestra intención faltarle al respeto a aquellos restos. Y nunca fue nuestra intención liberar aquella maldición de su lugar de descanso. Pero qué cerca estuvimos, por ignorancia o estupidez, de haber muerto, por no saber darle su lugar a aquello que jamás debería de ser descubierto. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.